Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une de nuevo aquí en Radio Funglode, la radio de la proximidad, tu radio. Y la mía, no me la quites. Hoy, de vuelta con fuerza, con energía, pero cuídate mucho, cuántas cosas. Extraordinaria exhibición del artista José Cestero, un artista impresionista extraordinario en sus andanzas visuales, que él habita por la zona colonial. Y sorpresa para todos ustedes, acogemos el Premio Nacional de Literatura 2022, la poetisa Soledad Álvarez. Esta será nuestra entrevista central. Una mujer con fuerza, ánimo, besos y versos. Aquí, en Radio Funglode, para anunciarles todo lo bueno que viene. Carnaval, la reina del carnaval, Marilí Gallardo. Pero también saber que anuncian ya la gala de los premios latinos. Esos premios latinos que darán galardones a todo el mundo iberoamericano. Y déjenme decirles, amigos míos, la Fundación Sinfonía tiene beca para ti. Los nuevos becarios para su prestigioso programa. Y aquí Delia Blanco con ustedes. Un libro extraordinario del que sacaremos una energía existencial y existencialista renovada. Los mandarines de Simone de Beauvoir. Y siempre nos vestiremos de música, mucha música. ¿Y qué música? La que va a escoger para nosotros la poetisa Soledad Álvarez, nuestra invitada exclusiva en el día de hoy. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Anda y anda sin timonel. Pues sí, por el mar de las Antillas anda un barco de papel. No, anda mucho papel con nuestro artista José Cestero, que es un cronista de lápiz y pintura de la arquitectura de toda nuestra zona colonial y de nuestra vida, de nuestra relación y de nuestra conexión con personajes inolvidables. Queridos y queridas oyentes, el Museo de Arte Moderno se viste por un mes de la obra retrospectiva del maestro Cestero, el más querido de la gente, el más querido por todas sus generaciones. Podremos tener un recorrido extraordinario de la gran diversidad de la obra de Cestero, personajes, el ciego, la limosnera, el periodista, tantas personalidades y él en sus autorretratos. Hay una selección dedicada a Van Gogh. Usted sabe que el Cestero tenía una obsesión con Van Gogh y también con Pizarro. Y claro, ¿cómo no va a tener este gran imaginario de Cestero la obsesión con el Quijote? Y también habrán expuestas obras de su período, Las aventuras de Don Quijote, del 2011. Entonces, habrá un recorrido extraordinario para que ustedes lo conozcan en toda su trayectoria visual y además puedan llevar a sus hijos. Es una exhibición exaltante para visitarla con amigos, con familia y, ojo, las escuelas que se movilicen, porque es más que una clase, es una enseñanza visual, una manera de ver el mundo criollo y una manera de ver la dominicanidad. Cestero,
José en el Museo de Arte Moderno. De Quisqueya al mundo. Si hay con algo con el que Quisqueya se abre al mundo, es con la música. No solamente la música popular, merengue, bachata o la música jazz, sino también gracias a todo el trabajo de formación y promoción que hace la Fundación Sinfonía. Pues como bien les indicaba, la Fundación Sinfonía otorga a jóvenes artistas dominicanos becas con una ardua y competente selección, y va a estar compuesta todo un proceso de audiciones internacionales, y serán parte de la edición compuesta por 100 músicos emergentes de más de 40 nacionalidades. Estamos frente a una fundación sin fines de lucro que tiene un trabajo profundo, minucioso. Gracias a estas becas, este año han sido favorecidos Edwin Morel, José Ignacio Santos y los directores dominicanos de orquesta Eric Dalmau, José Miguel Taveras y José Luis Ureña, que podrán tener una participación especial. Ya ustedes saben, la Fundación Sinfonía está muy agitada, está muy exaltada y muy implicada. Ya ustedes saben, sigan la música clásica, que Sinfonía, la Fundación, siempre los va a apoyar. De par en par. Esto no es un cuento imposible, esto es una realidad. Aquí tenemos ya a Soledad Álvarez, Premio Nacional de Literatura 2022. Nuestra Soledad Álvarez, poeta. Soledad, ¿qué ha significado para ti recibir ese premio? Bueno, antes que nada, gracias, Delia. Gracias, es un honor estar aquí contigo, una persona a la que aprecio tanto, una escritora, una crítica, una de las personas más cultas y encantadoras que yo conozco, y en este programa sobre todo. Gracias a los radio oyentes que nos acompañan. ¿Qué ha significado para mí este premio? Cuando íbamos a comenzar ahora, hablamos de que acordamos tú y yo de que esto era como la sala de nuestra casa. Exactamente, es así. Entonces yo voy a decir cosas que íntimas, es decir, voy a hablar tuyas. Voy a hablar sin ninguna No. sin ningún pudor. Claro. ¿Qué ha significado? ¿Qué ha significado este premio? Un sobresalto, y es como me ha pasado muchas veces en la vida, es cuando recibo un reconocimiento de ese tipo, lo recibo como un compromiso, es decir, yo digo, me asusta, me da miedo, porque es un compromiso muy fuerte que uno asume con su escritura, con la literatura del país. Sí. Entonces ha significado para mí ese compromiso, esa renovación de ese compromiso. Y lo he aceptado con orgullo, con humildad, pero al mismo tiempo con una gran alegría. Entonces lo he recibido en nombre de mi generación, sobre todo. Sí. Y justamente, perdona, Soledad, cuando hablas de tu generación, tú has sido muy precoz en la vida. Sí, es decir, tú no tienes edad, tú tienes una fecha de nacimiento, y quien quiera saber tu edad, que haga el cálculo. Pero el caso es que con 15 años ya tenías una conciencia de la feminidad que arrancaba en ti, pero a la vez del compromiso. Sí. Tú tienes un verso donde tú hablas como que estalla la revolución, y como que tu fisionomía, tus pechos también estallan. Justamente
hay que ir al encuentro de esa Soledad Álvarez. Y yo quiero que tú le digas a la juventud cómo llegó la conciencia ciudadana y la conciencia poética. Yo siento como que ambas cosas están tan indisolublemente ligadas. El otro día, a propósito del premio y de lo que comenzaba yo como a pergueñar, a pensar qué es lo que voy a decir cuando lo reciba, recordé, y es como si lo estuviera viviendo ahora mismo, la primera vez, yo tenía apenas 17 años. Yo tenía 17 años y un día, sin decirle nada a nadie, yo era una 17 años al principio bastante tonta ida, decir que yo no era una niña en ese momento precoz. Yo vivía en mi mundo y yo sin decirle nada a nadie, ni a mi mamá, ni a nadie, ni a mis amigos, ni nada, yo mandé un cuento muy breve, que además tengo, al suplemento El Caribe, que dirigía en ese momento Manuel Valdepérez. Manuel Valdepérez Sí. era un exiliado republicano, Republicano, claro. y yo mandé ese texto pequeño, yo tenía 17 años, no le dije nada a nadie, no sé de dónde me salió eso, y yo tuve el sobresalto, la alegría, el compromiso al que me refería cuando hablé contigo, de verlo el sábado publicado. Al próximo sábado él había publicado ese texto. Es decir, con 17 años yo ya comencé a publicar autónomo, es decir, yo sola, de manera individual, sin tener ninguna relación con nadie, aunque ya desde muy joven yo comenzaba a escribir. 67. Es decir, ¿cuáles eran? Cuando yo sentí que yo tenía que decir algo, Delia, cuando yo desde el ensanche Osama vi los aviones bombardear la ciudad. Sí, justamente eso a mí me conmovió mucho leyendo tus poemas, retomando tus poemas. Porque yo cuando llegué a este país, Soledad, me empapé mucho de quién era quién. Tuve mucho acercamiento y claro, vengo yo con todo mi nervio de nieta de republicanos, alegre 68 ENA, y sé que te has comprometido mucho, que has colaborado en lo que para muchos fue la lucha, como lo fue para los franceses la resistencia, recibir gente, tapar gente, esconder gente. Y un pajarito para mí me dijo que hasta recibiste a Otto Morales. Sí. Cuéntame. Bueno, tú ves, ya me sorprendiste. No, nunca he hablado de ese tipo de situaciones. Sí, yo no tenía una vida partidaria. Yo no pertenecí a ningún movimiento, pero mis relacionados, y siempre eran personas que eran partidarias, eran personas, todos héroes. Yo recuerdo a Miriam Pineda, recuerdo a Otto. Llegué a ir a la cárcel a ver a los amigos, pero era como algo que me salía, que me surgía, era parte de mí, Delia, no. Era una emoción. Sí, era una conciencia, Sí. era una convicción. Yo creo que nuestra generación fue una generación de ilusiones, de ver hacia más allá, no eran utopías, era un deseo, era una convicción de que el mundo tenía que ser mejor y de que el mundo tenía que ser mejor, y que frente a esa realidad, que la juventud oiga eso, cuando llega la conciencia. Cuando llega la conciencia, tú tienes que responder esa conciencia. Hay una verdad, aunque en este mundo ahora de tantas incertidumbres, de que la cosa es y no es, de que la verdad no existe, yo sí creo que hay una verdad, y yo creo que hay una verdad a la que todos debemos seguir. Cada quien tiene su verdad, pero hay una verdad arriba de la de cada uno de nosotros, que es la verdad humana, la del ser con el otro, de la fraternidad, la verdad de la fraternidad, de la libertad, de la solidaridad. Y del compromiso. Y del compromiso con esos principios. Y oigan bien,
inhumados los restos del miedo, la batalla del puente. Hacía girar enloquecida la velera en dirección contraria. La mano infame dio la señal. 42.000 marines americanos con resueño de bestia ciega. Portaaviones morteros encierra y atraviesa la artillería extranjera. No. Esto es justamente ese sentimiento que viviste y viste de cómo llegó esa amenaza de aquel momento. Pero esa Soledad Álvarez sigue su camino y lo importante es lo que ella dice, aquellos que son humanos y comprometidos sin resguardo parcial de dogmas ideológicos. Esa libertad, porque la libertad por ser es libertad sola. Entonces has seguido tu camino, Soledad, y has tenido en tu vida una experiencia que tu generación, algunos han vivido, es la conexión con Cuba. Una conexión con Cuba donde tú vas a estudiar filología a la Universidad de La Habana. ¿En qué momento llegó eso? ¿Y qué representó para ti esa experiencia cubana? Llegar a Cuba para mí fue una salvación. Las situaciones dominicanas eran muy complejas, muy complicadas, y gracias a la intervención de los amigos, siempre la intervención de los amigos en mi vida, la verdad es que debo de dar gracias al universo por tener tantos amigos que en los momentos precisos me acompañan, me dan la mano. Gracias a mis amigos, a mi amigo Carlos Dore, debo decirlo. En paz descanse. Carlos Dore, que estuvo muy relacionado con todo esto donde tú y yo estamos. Gracias a Carlos Dore y a José Israel Cuello, yo pude ir a La Habana a estudiar filología. Y fueron 5 años, originalmente eran 4, después fueron 5. 5 años de una vertiginosidad en el conocimiento increíble, porque en Santo Domingo yo escribía, yo tenía ya tenía un cierto reconocimiento, pero yo sentía que yo tenía que hacer una carrera académica. Tenía que tener un conocimiento organizado, no todas esas lecturas y todas esas aproximaciones espontáneas. Y la verdad es que debo decirte, y voy a decirlo ahora por primera vez, porque estoy aquí cerca de la biblioteca Juan Bosch, que gracias a don Juan Bosch, esto nunca lo he dicho públicamente, gracias a don Juan, que nunca voy a olvidar, escribió a mano en un papel azul una carta para Aide Santa María. ¿Cómo? Aide Santa María, acompañante fiel a Fidel toda su vida y a la revolución, claro. Guerrillera. Entonces, estoy contándolo por primera vez. Don Juan escribió en un papel azul, recuerdo su letra, que tenía una letra muy bella, una carta a Aide Santa María. Te presento a Soledad Álvarez, que es una escritora. Bueno, me presentó con el amor que él me sentía hacia mí y era viceversa, yo también hacia él. Y yo la dejé en Casa de las Américas. Aide dirigió, era la fundadora y la ideóloga quien hizo Casa de las Américas. Yo dejé esa carta para Aide en Casa de las Américas y no dije ni dónde estaba ni nada. Parece que lógicamente por todo lo que se sabe en Cuba, al mes fue una persona a buscarme que Aide Santa María quería verme y que por favor acompañara a esa persona que me fue a buscar. Y yo recuerdo entonces que yo llegué a ver a Aide porque me buscaron donde yo estaba. Oye. Y Aide me dijo, bueno, me recibió, me habló, me dijo que tú llegaste, estudias. Yo le dije que sí, que estaba en la Universidad de La Habana. Y me dijo, bueno, pues tú vienes a trabajar conmigo aquí. Oye, con Aide. Bueno, en Casa de las Américas, no con ella. En Casa de las Américas, qué bueno. Tú vas a trabajar. En Cuba lo establecido es que los estudiantes estudian y a la vez trabajan algunas horas. Participan. Trabajan algunas horas, a veces uno trabajaba en la imprenta, otro trabajaba en una biblioteca. Ella me dijo, tu trabajo como estudiante en la Universidad de La Habana va a ser en Casa de las Américas.
no te puedo decir lo que eso significó para mí. Bueno, yo estoy emocionada Sí. porque yo soy una humilde europea que solo pudo ir a Cuba en aquellos viajes que se hacían con asociaciones como France Cuba, pero yo no tuve la suerte de conocer a Aide Santa María, pero sí a Nancy Morejón, Ah, claro, Nancy. pero sí a Ramón Castro, el hermano grandote, que Decir, tenía un proyecto agrícola en Valle Picadura. Así que todo esto me emociona mucho. Hablo de la Plaza de la Revolución. 35 años después, queriendo sujetar el recuerdo que me define y escapa. La ficción de aquellos días, un segmento interminable, una ballena varada al sol, volver a vernos en la chispa que reavivó el incendio, él al lado de mis jóvenes, los dos extraviados, en la hipérbole, en la hazaña multiplicada como el caleidoscopio, formas y colores. Los brazos alzados en ristre, ahí entonces el porvenir dialéctico. Ventana abierta. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, aquí estamos, seguimos con nuestra invitada especial, Soledad Álvarez, Premio Nacional de Literatura 2022, la poesía. Contigo ganó la poesía. Y eso es importante. Soledad, ¿cómo sentiste por primera vez que la poesía estaba dentro de ti y tenías que sacarla? todo el que escribe, que lee, pues, todo el que escribe poesía sabe que la poesía tú la llevas. Es decir, primero, vamos, hay un talento, hay una presencia, está dentro de ti. ¿Cómo el asunto está en que ese sentimiento o ese ser que está dentro de ti tú puedas expresarlo? Y entonces viene un largo proceso de trabajo, de conocimiento, de escritura. Yo creo que la poesía, el que es poeta nace y se hace. Yo creo que yo desde pequeña nací con un don. Yo desde pequeña decía, versificaba, hacía cosas, escribía, pero eso yo lo he cultivado todo el tiempo. Pienso que la poesía es pensamiento, la poesía, siempre lo he dicho, es una manera incluso de vivir. Tú vives la poesía, tú sabes que, y tú lo sabes, Delia, como lo saben todos los seres humanos, cada persona vive en un ámbito. Hay personas que viven en un ámbito de la razón, Sí. hay personas que son pensadores racionales, hay personas que son sociables, hay personas que son científicas con una mentalidad científica. Sí. Yo creo que yo siempre he vivido en un ámbito un poco en la realidad y fuera de la realidad, es decir, en ese vaivén de querer encontrar la belleza, de querer encontrar ese instante que siempre sé que está ahí, al que yo soy capaz de acceder. Y para ti la palabra es un instrumento artístico de creación. La palabra es no solamente creación, la palabra es pensamiento, la palabra es un objetivo, un fin, un medio. Sí. Yo creo que los seres humanos somos humanos en tanto tenemos la palabra, y eso lo sabemos. Sí. Estudiar filología en La Habana, ¿qué significó en cuanto a tu construcción del pensamiento? La lengua es pensamiento. Yo creo que el filólogo descubre el mundo a través de la palabra. Cada palabra tiene una historia, cada palabra tiene el significado, el significante y el significado. Entonces, ese perseguir el sentido de las cosas a través de la palabra te da una ubicación en el mundo que es única y es única y es increíble, es decir, te llena todo. Sí. Yo
voy a decirlo también, es decir, yo leo el periódico y yo sé, porque me estudié para eso y me orientaron para eso. Incluso, ¿qué significado tiene que un adjetivo vaya delante o detrás? La semántica te enseña a leer lo que aparentemente no está, lo que no se ve gráficamente, porque cada ritmo tiene un sentido, tiene un significado. Tú lo sabes también. Entonces, tú escribiste algo sobre mí en el periódico el sábado. Una persona que no haya estado instruida en, en descifrar los textos, lo habrá leído y por supuesto le habrá gustado. Pero el que estudió para descubrirlo sabe, yo leo lo que está ahí, pero también yo leo otras cosas. Y esas otras cosas que estaban entre líneas eran el afecto que tú me tienes. Gracias, Soledad. Mira, y realmente fue una cosa increíble, porque cuando yo me entero de ese premio, yo conozco tu poesía y a mí realmente me da alegría y vida tu palabra escrita, el mismo ritmo musical de lo que escribes y a la vez los significados que tejes. Si bien hablamos de una Soledad Álvarez que tuvo esa conciencia precoz, ese compromiso humano, tu poesía entreteje también tu poética de mujer, Claro. tus dolores, tus amores, tus afectos, tus estados anímicos y hasta tus estados civiles. En la fotografía la pareja sonríe. Desde el enmarcado instante de la dicha, la mirada enamorada. Somos tú y yo el día que livianos, sin el lastre de equívocos y ferocidades que acumulan los años, llegamos al altar que prepararon los amigos en el patio y entre azaleas, amapolas y orquídeas blancas nos casamos. Hay muchas otras fotos regaladas por la casa, resquicios entre las paredes difuntas, agujeros para el escape. En todas, los jóvenes felices que éramos, intactos, nos desmienten. Maravilloso. Entonces, Soledad, República Dominicana es un país de poetas. Por ejemplo, les disgusta mucho a veces a los narratólogos novelísticos, pero para mí República Dominicana es un país de poetas y es un país de cuentistas del cuento. ¿Cómo has manejado tu presencia poética como escritora en un mundo de mayorías masculinas poetas, pero de personalidades fuertes, aunque minorías de mujeres poetas? ¿Cómo lo has vivido tú entre tus compañeros poetas? Qué interesante tu pregunta, Delia. Como yo te decía al principio, yo digo que yo soy, de verdad, yo soy una beneficiaria, yo soy una bendita del universo. Y yo veo que todos te quieren, los Sí. de tu generación y de la postgeneración. Soledad es soledad. Yo soy una bendita del universo. ¿Tú sabes por qué? Porque mi caso no es un caso común. Yo lo sé, es decir, yo nunca he sentido una discriminación. Nunca he sentido el ninguneo, nunca he sentido que no se me ha tratado bien. Siempre digo, yo fui la adoptada, la preferida, la discípula de algunos clásicos, ya clásicos dominicanos.
Es decir, Manuel Rueda fue mi, mi papá, mi hermano, mi todo, mi maestro. Freddy Gatón también. Oye, Franklin Mieses-Burgo me acogió estamos en su hablando casa. de maestros mayores. Exacto. Entonces, desde entonces, yo siempre he tenido ese, ese don, porque por alguna razón, no sé, no sé por qué. Sí. Entonces, yo no he sentido la discriminación y yo sí sé que hay discriminación y la hay en el qué sentido, porque como tú bien señalas, somos pocas las mujeres que aparecemos en la historia o en la crítica o cuando se hacen antologías. Sí creo que ha habido una discriminación porque hay muchas otras mujeres Exacto. que tienen el derecho de estar en primera línea y no lo han estado, No lo han logrado. no lo han logrado. Incluso yo, que soy una estudiosa, una investigadora de la literatura dominicana, puedo decirte que desde Melo Marrero, ¿qué te digo? Decir, hay muchas otras, hay poetas importantes que pudieron ser importantes y que fueron sencillamente eh, eh, olvidadas cuando se estableció ese canon. Sí, En mi caso no es así, no ha sido así, pero sí existe, por supuesto, sí. el Pero fenómeno. yo creo también que ellos sienten en ti esa generación de mujeres con conciencia, portadoras visionarias, revolucionarias en el sentido de una palabra evolutiva, revolucionaria, porque estamos en la evolución, en el progreso, en los cambios, en las transformaciones, más allá de las barricadas, mucho más allá de las barricadas. Y yo creo también que hay un flujo necesario entre hombres y mujeres. Es que debemos aprender a caminar queriéndonos. El hombre necesita también Claro, sentirse querido. Y yo creo que tú perteneces a esa generación de mujeres que más que le gusten los hombres, los quiere. Y tienes y has desarrollado amistades profundas. cómo Te no. conozco una amistad profunda con José Rafael Antigua. Sí, Te conozco una amistad con Tony Raful que te adora. Cuando él dice soledad, con esa impetuosidad que él sí. hace, que él dice, ¿verdad? Entonces, se siente en ti una compañera amiga. Delia, lo voy a decir así como muy, de una manera muy espontánea. Es que la literatura es sobre todo, para mí, una experiencia humana. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Que yo nunca me he visto a mí misma como la escritora que anda buscando. Para mí, todos esos hombres que tú dices son mis amigos. Yo no les pido nada, porque para mí compartir con ellos un libro, un comentario, una amistad, para mí eso tiene, no te imaginas, es decir, esa complicidad que se establece entre los que escriben, entre los que leen, eso es más importante que yo estar en una antología. sí. Mira, Soledad, entonces hay algo muy importante también. Es que yo creo profundamente en el charme. Y yo creo que el poeta o la poeta tiene que tener un encanto. Lorca fue Lorca por verso, pero fue García Lorca por encanto. Él era un jazmín en movimiento. Qué bello, eso así es. Tony Raful, Tony Raful tiene un encanto, Impetuoso. una impetuosidad Impetuosidad. danzante, ¿verdad? Una carne Sí, viva, sí, ¿eh? sí, ¿Verdad? Y yo creo que tú tienes un encanto también de esa mujer que sabe transmitir no su desnudez, pero sí su intimidad. Y eso toca. Eso te da un charme, ¿verdad? Y una seducción. Porque no hay gran intelectual o gran artista o gran poeta que no tenga seducción. Pero la seducción no se trabaja
ni se aplica en cálculos, tiene que ser algo que sea quien te admira, quien te lee, quien te busca, que lo sienta. Yo te miraba al otro lado de la mesa, te veía sonreír en tierra inalcanzable, y como si despertara un bosque de un hechizo de muerte, se agitaron los árboles en la habitación cerrada. Eran árboles anidados de tu silencio, como de pájaros que echaron a volar hacia los nimbos en el cielo raso. Remolino de hojas, prende y apaga de relámpagos, floración de jazmín en el aire, tréboles tremolantes, de blanco de ingrávida placidez, se multiplican, llueven sobre tu cabeza, sobre ti que te inclinas para escribir lo que no vendrá desde tu sombra ensimismada. Encantamiento de los sentidos, embriaguez iniciática del amor. No, esto es fabuloso. No sé a quién se lo escribiste o pensando en quién, pero quien lo sepa, que se sienta en el cielo. Ok. Pero tú no me mirabas al otro lado de la mesa. No me veías salir de la cárcel de hielo quemándome en mi propio fuego. Todo labio que busca el otro labio. Toda piel intocada yendo hacia ti, ofreciéndose en su extensión de seda, el palpitar desbordado para la caricia que no llega. Óyeme, pero tú estás ahí como la Simone de Beauvoir, frente a Nelson Algren, preocupada. Pero no, pero ese me has hecho sonrojar. Sí, pero esta es esa feminidad en espera de la umbría, del amor, del deseo. Sí, porque el deseo siempre es un deseo insatisfecho, por eso es deseo. Del pasaje al acto, del paso al acto. Claro. Entonces, son estos toques de esa feminidad poética que tú llevas en la poesía que toca. A mí me toca muchísimo porque escribir con esa intimidad siendo mujer, ¿verdad? Tú nunca pensaste en que si funcionaría o no, si te aceptarían o no. Tú has dicho y escrito lo que tenías que decir y escribir. Es que escribir es una necesidad, es decir, tú escribes porque ya no puedes dejar de hacerlo. Ese libro justamente que tienes ahora en las manos, sí, es un libro Autobiografía en el agua, que yo tenía que escribir, que me senté a escribir y lo escribí casi de un tirón. A veces yo soy una escritora muy obsesiva y he publicado poco porque yo rompo o dejo atrás casi el 60-70% de lo que escribo. Pero ese poema, incluso Deseo Inconcluso, me salió porque me estaba quemando dentro, es decir, yo tenía que salir de él, tú ves. Entonces, hay alguien que ha dicho que toda poesía es, que no hay pudor en la poesía. Yo pienso que no hay pudor en tanto el poeta no solamente se habla de sí mismo o se expone a sí mismo con todos sus sentimientos, sino también el sentimiento de los otros y la experiencia de los otros. El deseo, como yo te decía, sí, el deseo de la mujer es diferente al deseo del hombre. Hola, claro que sí. Entonces, oye, pero totalmente diferente. Mira, hay una mayor complejidad. Es complejo, es más ritual. Exacto. La mujer necesita el rito. El rito. Y entonces yo pienso que la poesía femenina, igual que la narrativa, trae a la literatura esos matices que no es que sean más válidos que los otros, sencillamente son diferentes. Y entonces, a mi juicio, yo todavía no había encontrado en lo que yo leía ese momento en el que la mujer desea al otro, esa fuerza. Sí, eso es, sí, claro, es algo muy además, cuando tú lo lees, la mujer, una como mujer se hace cómplice
Es lo que busca un autor, sí, es lo que sí, busca la se poesía. hace cómplice y dice, eso es. Y qué bueno que los hombres lo lean. Claro. Porque mira, ahora mismo acabamos de decir algo maravilloso. Y esto es el asunto, Gustavo, cuando uno está con personas o personalidades o gente que piensa. Mira lo que acabamos de decir abiertamente. El deseo de la mujer necesita rito, escenografía, Claro. ¿verdad? Entonces aquí estamos, distinguidos oyentes, con Soledad Álvarez. Y le hemos estado leyendo Autobiografía en el agua, de toda esa poesía en esta antología que da espacios, puntos esenciales de lo que es tu obra en su conjunto. Vamos a seguir ahora con Soledad Álvarez en la próxima sesión. Soledad Álvarez, investigadora y conocedora de literatura. Y es Soledad Álvarez que ahora mismo está en algunos trajines investigativos. A rienda suelta. A rienda suelta y más que suelta, libre. Con Soledad, con Soledad Álvarez. Soledad, tú has hecho muchos trabajos de investigación y has trabajado mucho obras de autores. Antes de marcar las investigaciones, ¿qué autores han marcado tu formación primero? No importa el género literario. ¿Quién te ha sacudido en tu trayecto literario y en tu trayecto de escritora? Mira, yo soy una pedrista. Pedristas somos los que seguimos y los que amamos a Pedro Enrique Ureña. Es decir, para mí fue una revelación. Debo decir, este ha sido un programa de confesiones, ¿no creas? Sí. Yo te estoy diciendo cosas que yo no había dicho nunca. Nunca olvidaré que cuando yo me iba a La Habana, Enriquillo Sánchez. Ay, tan bello. Qué hombre tan bello ese Enriquillo, Dios mío. Me regaló el tomo de la obra crítica de Pedro Enrique Ureña, publicado por el Fondo de Cultura Económica, donde hay un maravilloso prólogo de Jorge Luis Borges. Sí. Ay. Ese es uno de los textos más bellos que a mi juicio se han escrito sobre don Pedro. Y Jorge Luis Borges, que le tenía una admiración, ¿no? ese Borges tan snob, tan, tú sabes, elitista, ese acercamiento tan real y tan sincero. Claro, porque además don Pedro fue en algún momento crítico de Borges, es decir, Sí, pero claro. Borges siempre lo distinguió y era, bueno, como igual con Sábato, igual con Alfonso Reyes, los mexicanos. Don Pedro tuvo una presencia definitoria y definitiva en México. Y entonces, y en Argentina también. Y entonces esa obra yo la leía en Cuba, y cuando yo iba a decidir cuál era mi tesis de grado de la especialización en literatura latinoamericana, pues yo decidí que fuera don Pedro. Eso sería en el año 79. Sí. Es decir, que yo creo que el pensamiento de don Pedro y su estudio a mí me marcó mucho. Tanto me ha marcado que ha seguido a través de los años. Tengo tengo más de 6 ensayos sobre Pedro Enrique Ureña. Gran americanista. Claro, su idea de la Magna Patria, que así la se Magna llamaba, Patria. Pues mi primer libro sobre don Pedro. Ese es importante porque no es, él dice que la utopía es una flecha de anhelo, pero no es que la Magna Patria sea posible ahora, pero sí no es posible en términos concretos, pero sí en esa alianza de todos los países por la justicia y sobre todo por la alfabetización y Claro. por la literatura. Bueno, entonces me ha marcado don Pedro mucho. Yo creo que también me ha marcado mucho pues toda la literatura dominicana, el pensamiento dominicano también. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Soledad, ¿en qué la literatura dominicana tiene sus características únicas que no la tienen en otras partes del Caribe?
Yo pienso que nosotros somos una literatura, un pensamiento y una literatura siempre en tensión. Nosotros tenemos una tensión identitaria que no aparece en otros países. Voilà. Delia. Y esa tensión enriquece. Claro que sí. Enriquece porque nada está dado. Nada. Y entonces los grandes, yo pienso que la presencia de Haití, ese otro que está a la puerta nuestra, eso a nosotros nos ha marcado desde siempre. Sí. Más sin embargo, tú hiciste tu viajecito a Haití. Hice muchos viajes a Haití. Y más sin embargo, tú le has escrito a Haití un poema que se llama Haití, donde tú revelas tus andanzas por Kenskov. Sí. Y tú has sido amiga de don Manuel Rueda, que tuvo el atrevimiento de escribir Macandal. Macandal, que es el más, a mi juicio, el gran poema dominicano, igual a la altura, no el gran poema dominicano, igual a la altura de Yelida, a la altura de Compadre Mon, a la altura de Rosa de Tierra, pues bueno, es decir. Entonces, perdona, Soledad, me encantó eso de tensión, porque si hay tensión, hay desafío permanente. Claro. Y crear sin desafío, sin exigencia o sin perspicacia es difícil. Ok, entonces está en tensión. ¿Y cómo tú ves, por ejemplo, hoy día la situación de los escritores dominicanos? Tú estuviste en la Feria del Libro de Madrid, que fue un éxito. Tú eres vehiculante de conexión internacional. Tus relaciones con La Habana son indiscutibles, pero tú eres una niña querida de Mario Vargas Llosa. Sí, ciertamente. Sí, muy querida. Muy querida. Y tú has tenido en la Feria del Libro de Madrid un encuentro con él. Y entonces, a la vista de esa experiencia que tú has tenido desde Madrid, ¿cómo tú sientes el porvenir de la literatura dominicana? Y dinos, ¿qué se podría hacer para que le llegue más al mundo? Mira, yo creo que la literatura dominicana tiene el valor, la posibilidad de estar a la altura de cualquier literatura latinoamericana. Nosotros somos un país pequeño, tenemos muchas limitaciones en términos de conocimiento. Una literatura no se desarrolla en el aire, una literatura se desarrolla a partir de una estructura. Como yo decía en una entrevista que me hicieron, ¿cómo va a subsistir una literatura que no tiene editoriales? ¿Cómo va a subsistir una literatura donde no hay librerías, donde no hay críticos, donde los escritores tienen que pagarse sus libros? Porque nadie te paga publicar tu libro, tienes que asumirlo tú. Hay muy contadas editoriales y las editoriales que existen pues son muy precarias. ¿Cómo va a subsistir una literatura que no tiene ningún apoyo gubernamental? Claro. Entonces, a pesar de todas esas condicionantes, la literatura dominicana tiene, yo creo, autores capaces de estar en nivel internacional. Pero vamos a lo mismo, Delia. La literatura y el arte mexicano tuvieron un gran boom y están en los circuitos internacionales porque tuvieron promoción. Porque el gobierno mexicano en un momento determinado se lanzó hacia afuera, a marcarse como país, a marcar su territorio. ¿Qué nosotros necesitamos? Que nosotros tengamos espacios. Lobismo. Claro. Diplomático. Ahí voy, es decir, que el gobierno, que el país promocione sus valores. No puedo yo sola, yo puedo tener el apoyo de 2 o 3 o 4 amigos, yo puedo ser publicada aquí, gracias a Dios, gracias a la literatura y al universo, por ejemplo, José Mármol, Plinio, nosotros mismos hicimos algunas ediciones de la antología en Madrid, pero eso no significa, eso no es todo. Eso no es todo. Y justamente el problema es enorme, Soledad, porque son de las cosas que yo sufro. Claro. Yo sufro la falta de inversión en la traducción. Sí.
Claro. La falta de inversión y de logística a las embajadas para que en las ferias de los países donde se encuentren tengan libros que presentar, autores que llevar, cosas que decir. Imagínate tú, por ejemplo, todo el trabajo de promoción que hace Cuba con sus autores y ¿Cómo con no? sus artistas desde siempre. Cuba, México, Argentina, Chile, es decir, los gobiernos Sí, y los gobiernos a través de sus embajadas sí. promocionan sus autores y los tienen. Claro. Entonces, creo que esta es la hora muy importante de que se tome conciencia de que la marca país es la palabra del dominicano en su escritura. ¿Qué mayor marca país que Manuel Rueda? Que Virgilio Díaz Grullón? Tú sabes, ese libro de don Virgilio que no tiene nada que celarle a Bodas y Verano de un Camus, a los planteamientos del existencialismo, la responsabilidad del compromiso. Bueno, pero por ejemplo, Marcio Veloz Maggiolo. Marcio Veloz Maggiolo es un narrador a la altura de cualquiera en América. Eso es lo que hay que trabajar, entender. Y entonces, mi querida Soledad, esta radio es tuya. Gracias. Este centro multimedia es tuya. Y desde ahora te digo aquí que en algún momento haremos contigo un programa exclusivo a Pedro Enrique Sureña, que tú nos vas a alimentar, del cual vamos a reflexionar. Y quiero decirle, queridos amigos, que a rienda suelta, pero no se vayan, porque en Francofonía de las Américas vamos a hacer un paso al acto entre lengua francesa y lengua española con un poema de Soledad Álvarez. Wow. Y tírale arriba ahora a la Soledad Álvarez. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Sí, Francophonie des Amériques. Bonjour les Amériques. Bonjour les francophones de la République Dominicaine. Hola, hola. Amigos francófonos y no francófonos. Porque la francofonía no es una lengua, es una cultura, es una manera de ser, una manera de sentir. Entonces, tenemos para ustedes la información de que existe una humilde antología que se llama Espejos del Caribe, 12 poetas dominicanos, Miroir de la Caraïbe, 12 poètes de Saint-Domingue, una selección que hiciéramos gracias a la fe y conducción de estas cosas de José Rafael La Antigua, y quien les habla, hicimos esta humilde selección cuando Francia fue el país invitado. Entonces, Soledad, como tú sabes, dicen que traducir es traicionar. Traductor, traidor. Traidor. Pues yo creo que no. Traducir es atreverse, tomar el riesgo, ¿verdad? Tomar el riesgo de ser lo más fiel posible a esa palabra y a esa lengua que, llevada a otra, tiene que tener la misma resonancia. No importa la diferencia lingüística, la diferencia etimológica, pero sí el contenido de emoción, de sentido, de ritmo. Y para ustedes, de forma excepcional, hoy, este poema, en 2 lenguas cruzadas, el castellano y el español, de Soledad Álvarez. Esto es un placer que yo me doy, Soledad, y que te regalo. Ahora soy yo la que va a gozar. Todo incluido, tout compris. Santo Domingo encanta a los desprevenidos, tiene un azul obstinado, una fragancia, muchedumbre de palmeras, pórticos, como danzantes. Saint-Domingue enchante les démunis, son bleu opiniâtre, une fragrance, une foule de palmiers, portiques, disons, danseurs. The Great Escape, dicen los turistas,
en las noches de azogue del malecón, de oferta a cuerpo en el pudridero de los arrecifes, la negra de pechos desbordados, el adolescente de sexo indefinido, mendicantes, malabaristas, cada uno con su pedazo de sueño en el bolsillo, con la botija de sonjas y caracoles muertos ensartados para la ceremonia y el trueque. The Great Escape, disent les touristes, dans les nuits vifs argent de la jetée, offre du corps, dans les pourrissoirs des récifs, la négresse, au sein débordant, l'adolescent, au sexe indéfini, mendiant, jongleur, chacun avec son bout de rêve, enfui dans la poche, son magot de hochets et d'escargots, mort, embringué pour la cérémonie et le troc. Esta es la ciudad azul, azul. Que vengan los que den más. A golpe de cálculos hemos aprendido a saciar sus apetitos, para unos las fuentes y los jardines, el condeamor dorado y el moribí que crece sin presentimientos, para otros la botella de cocuyos recogidos en los caminos del amanecer, monumentos y retablos sombríos. Que nadie dude de nuestros dones ni de la fortuna de este presente ciego. Hemos dejado atrás agravios y deslealtades. Nada recordamos y los días por venir importan menos que un puñado de cenizas. Vivamos. Esta es la ciudad azul, azul, y estos son los fastos de su muerte. Entonces, fíjense en francés, ¿verdad? El ritmo redondo. En español, el ritmo abierto. Fíjense esta redondez, ¿verdad?, de esa fonética nasal francesa. Aux uns les fontaines et les jardins, le berceau d'amour doré et la sensitive qui croit sans appréhension. À d'autres, les bouteilles de verre luisants cueillis sur les chemins du point du jour, monuments et rétables ombragés. Que nul ne doute de nos dons, ni de la chance de ce présent aveugle. Nous avons laissé derrière nous les offenses et les déloyautés. Nous avons tout oublié, et les lendemains comptent moins qu'une poignée de cendres. Vivons! Voilà la cité, bleue, bleue, et les fastes de sa mort. Bravo, madame. Ay, bravo a ti, qué maravilla oírte, qué maravilla lo que lograste. Sí. No. Cómo se oye, como tú bien dices, cómo se abre, qué diferencia, qué envoltura, cómo yo me iba llevando la fonetización, de la fonetización de todos esos versos. Sí. Entonces, cuando uno traduce la poesía, yo recuerdo cuando hicimos este humilde libro, ¿verdad? Que Francis Combe, el poeta, decía: no quiero saber el sentido, primero quiero saber cómo suena. Entonces, nos poníamos en la casa editorial Le Temps des Cerises a decir y a decir y a decir y a decir. ¿Okay? Entonces, justamente, mi querida Soledad, estamos bajo la urgencia de hacer posible que la literatura dominicana y la poesía dominicana sea del mundo. Y yo creo que espacios como este son una contribución muy importante. Muy importante, Soledad, muy importante. Y quien aquí nos lleva y nos dirige es ese balcón para quien quiera pensar y sentir el mundo con inteligencia. Y con empatía. Mar y tierra, adentro. Mar y tierra adentro, tierra. Hoy mucha tierra. Arroyo Frío, a 30 minutos de Constanza. Ay, amigos míos, ¿qué montañas tiene nuestra isla? Cuando uno llega a Arroyo Frío, por esa carretera que va a Constanza,
ese verde, esa caída de temperatura de 10 grados y esa subida por la cordillera. Y llegas a un lugar de casas de vilegiatura, de descanso, ¿verdad? Rodeada de pinedas, de eucaliptus y sobre todo, de los helechos gigantes. Y en esas casas privadas y particulares, en los altos cerros y en los llanos, la gente campesina de ese Cibao de tierra adentro, productores de fresas, los invernaderos de frutales, gente de trabajo, campesinos de trabajo, organizando sus invernaderos, organizando sus cosechas. Y un ambiente increíble, Gustavo. Pero la lavanda crece en esos sitios. La lavanda, el romero, la menta. Y un sinfín de colección de helechos enanos y gigantes. Si a ti te gusta la naturaleza, si a ti te gusta motorear o caminar, tú puedes coger esa carretera que va a Constanza, llegar a Arroyo Frío, conocer todo el entorno ecológico silvestre, los bosques y además medir tu competencia deportiva caminando. Puedes ir en carro, puedes ir en jeep, puedes ir en moto, la dejas en un sitio protegida que te la cuide alguien, porque la gente es muy respetable. Por el camino entre la entrada de la pista a Arroyo Frío hay 2 restaurantes en las alturas, ¿verdad?, de las montañas, donde puedes descansar, dejar en parqueo tu carro o tu medio de transporte y entonces vehicularte caminando o en bicicleta por una montaña que te ofrece paz, silencio, naturaleza. Si eres amante de la botánica, vas a encontrar las orquídeas salvajes, todos los helechos. Conoce tu montaña. Tienes un alcance cercano desde la capital, que es carretera de Constanza hasta Arroyo Frío. Disfruta un frío con un sentimiento melancólico de niebla y sol. Eso es Arroyo Frío.